Hola compis, mirad que os traigo hoy un costurero de viaje, mini costurero, costurero de bolso, como queráis llamarlo. Es un costurero muy pequeñito y un costurero de bolsillo o de bolso o como le queramos llamar. Mirad, yo le he puesto unos bolsillos donde podemos colocar lo que yo más o menos utilizo cuando voy a bordar, que es mi tijera, mis agujas y un marcador. Sencillamente, no necesito mucho más para ponerme a bordar. La idea de este mini costurero ha sido de una amiga de aquí del canal y también del grupo, Soledad. Ella y yo estuvimos hablando un día y bueno, pues comentábamos nuestra pasión por el bordado, sobre todo en punto de cruz. Y bueno, pues hablando con ella se me ocurrió hacer la bolsa que os enseñé anteriormente para guardar nuestros útiles o nuestros proyectos de costura y también un mini costurero. ¿Por qué este mini costurero? Porque nos permite no llevar la bolsa o estar cambiando la bolsa de proyectos constantemente. Tenemos cada proyecto en una bolsa diferente y tenemos un solo costurero, de forma que según el proyecto que vayamos a utilizar solo tenemos que coger el proyecto y el costurero, no tenemos que estar cambiándolo todo ni tener 20 tijeras o 50 agujas. Y ya os comento que es tan fácil como llevarlo en nuestra bolsa de proyectos. ¿Veis? Yo tengo esta bolsa con este proyecto. Cuando quiero hacer algo con ella solo tengo que coger mi costurero y ponerlo en mi bolsa. Si cambio de proyecto solo tengo que cambiar de costurero, no tengo que cambiar todo lo que llevo encima ni tengo que tener más tijeras o más materiales de los necesarios. Este es el proyecto de hoy. Si quieres ver cómo lo he hecho, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bueno compis, pues vamos a hacer este costurero, mini costurero, un pequeño espacio donde poner nuestras cositas. Mirad, ya os comenté que habíamos hecho aquella bolsa tan chula. Esta es la bolsita que os comentaba. Ha quedado súper bonita y bueno, pues como le voy a dar bastante utilidad, vamos a hacerla más o menos de esta tonalidad para llevarla a juego. Podemos jugar con los colores, podemos jugar con lo que nos apetezca, podemos poner lo que queramos. Vamos a hacer un costurero, mini costurero para esta bolsita tan chula. Bueno, pues yo lo que necesito realmente son este tipo de tijeras, son tijeras muy pequeñitas y un marcador. Con este marcador suelo ir, digamos, eliminando los puntos que voy haciendo en los esquemas, que también los saco de fotocopias. Nunca ensucio o marco el original. Siempre tengo los esquemas limpios y siempre saco fotocopias, pero utilizo una guía que en esta ocasión es un marcador. Entonces, para llevarlo esto conmigo voy a hacerle este pequeño. Mirad, vamos a coger un folio. La idea que tengo es la siguiente. Quiero ubicar simplemente mi tijera. No voy a llevarlas todas, lógicamente. Con una que pongamos, vamos a poner esta que es más planita. Con una sola cosa que pongamos tendremos suficiente para hacernos una idea de lo que queremos hacer. Como yo necesito esta medida, voy a quitarle a esta altura, porque es una medida un poco extraña la de folio. Lo vamos a redondear. Mirad, tiene 29 y pico, pues lo vamos a dejar en 29. Así podéis hacer el patrón del tamaño que vosotras necesitéis. Si no utilizáis este marcador tan grande, porque los hay más pequeños también, pero yo tenía este y voy a hacer el patrón, lo podéis hacer más pequeño el costurero. Si necesitáis más materiales, pues hacéis más grande. Lo bueno de hacer los patrones, cada una a lo suyo, es que nos da el juego que cada una necesite. Bien, pues una vez que ya tenemos este primer paso, vamos a quitarle todo este trocito. Veréis qué forma más fácil de hacer un patrón.
Así vamos a hacer hoy un costurero, pero podemos hacer un neceser, podemos hacer un estuche, lo que nos dé la gana. Bueno, una vez que tenemos ya el largo, yo le calculo más o menos sobre este ancho, que tampoco necesito un costurero enorme. Yo creo que con 15, incluso con más pequeño, pero bueno, vamos a darle 15 centímetros. Yo creo que con 15 tengo suficiente. Vamos a marcar aquí. Y recortamos. Una vez que tenemos esta medida, yo quiero hacerle, en vez de hacerle los picos cuadrados, los quiero hacer redondo. Forma fácil de hacerlo. Muy sencillo, doblamos a la mitad nuestro patrón. Una vez que esté bien cuadrado, volvemos a doblar a la mitad y así nos van a salir las 4 esquinas del mismo tamaño. Yo tenía esta tapa de unos botes que había reciclado hace ya bastante tiempo. Os dejaré el enlace por si queréis hacerlos. Mirad, son para, yo lo puse para guardar botones. Mirad, son botes de diferentes tamaños, pero dentro guardo los botones. Les hice un pequeño decoupage por la parte de delante y en la tapadera, pero dejé totalmente visible la parte trasera de los botes, porque así veo siempre lo que tengo dentro. La verdad es que son unos botes súper chulos y con material reciclable podemos hacer cosas súper bonitas. Bien, pues con esta tapadera que mide 7 centímetros y medio, vamos a hacerle la parte redondeada de las esquinas. Mirad, vamos a ponerlo así y vamos a recortar. Y así nos quedan las 4 iguales. ¿Veis? Cuando lo juntamos nos quedan totalmente parejas. Bien, pues ya que tenemos nuestro patrón sacado, vamos a colocarle los bolsillos. Mirad, si yo tengo aquí este rotulador o este marcador y mide unos 10 centímetros y medio, yo le voy a dar 13, porque así voy más ligera, no tengo que meter nada a presión. Quiero algo que sea cómodo de trabajar y sobre todo que no termine en un rincón. Quiero utilizarlo y quiero utilizarlo de forma cómoda. Mirad, este sería el bolsillo. Este vamos a trazar aquí de esta forma. Vamos a poner la mitad. Vamos a marcarlo. ¿Veis? Aquí tendríamos el primer bolsillo. Como veis, cabe perfectamente. Vamos a hacer el otro bolsillo. Si yo quiero meter este tipo de tijeras, ya os digo que son tijeras muy pequeñas y solamente voy a guardar una, no voy a guardar las 3. Pero veis, me hago más o menos una idea y yo calculo que con esta tijera lo que quiero también es dejar un poco fuera la parte de cogerla, la parte de redondita. Si yo la tengo así, veis, más o menos yo calculo que con 8 centímetros tendré suficiente. Esta parte de los bolsillos yo no la voy a hacer de vinilo porque la tijera tienen puntas muy afiladas, porque sobre todo para el bordado necesitamos que corten mucho de la parte final. Entonces el vinilo, lo que me da miedo es que al meter y sacar la tijera termine rajándolo. Los voy a hacer los bolsillos en tela, pero vosotras podéis hacerlos de vinilo, los dos, uno o lo que más os guste. Bueno, pues una vez que ya tenemos aquí los 8 centímetros, vamos a marcar el segundo bolsillo. Y ahora yo quiero hacerle una especie de alfiletero, pero vamos, nada del otro mundo, para las agujitas de punto de cruz. Son agujas muy pequeñas y además son agujas con la punta roma, no pinchan. Entonces os digo que estas, por ejemplo, miden 3 centímetros y medio, pues yo calculo que el bolsillo podemos hacerlo
Mirad, le vamos a dar 6 centímetros. Vamos a apuntarlo, si no luego se me olvida. Bolsillo no, alfiletero vamos a poner 6 por 4. Yo creo que 6 centímetros por 4 tiene suficiente. Mirad, como esto lo vamos a hacer con bies, vamos a marcar más o menos una distancia de bies de aquí, y a partir de aquí vamos a marcarle 6 centímetros, que es donde vamos a ubicar nuestro alfiletero. Para hacerlo la mitad, mirad, luego lo pondremos en el tejido, pero así también en los patrones lo tenéis más seguro y más claro. Mirad, si este es el centro de nuestro patrón y este es el bolsillo más pequeño, vamos a buscar la mitad. Nos dan 6,3. Doblamos la cinta métrica y aquí hacemos una marca, y esta será la mitad o el centro de donde vamos a colocar nuestro bolsillo, que irían 2 centímetros arriba y 2 centímetros abajo, por los 6 que habíamos puesto de largo. ¿Veis? Pues aquí iría ubicado nuestro alfiletero. Así, de esta forma podéis ir jugando con las medidas sin necesidad de estropear la tela, porque aquí, si no os gusta, vais borrando y vais modificando. Bueno, pues espero haberlo explicado bien, la forma tan fácil de sacar un patrón en esta ocasión para hacer un costurero pequeñito, un costurero portátil, un costurero de viaje, un costurero de bolso, como le queramos llamar. Y bueno, pues así de fácil es. Vamos a pasarlo a tela y empezamos a coser.